Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 14, para dar lectura a los versículos 22. Libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Voy a dar lectura a todo el pasaje para que usted me siga, por favor, con su vista. Este mismo pasaje podemos encontrarlo en dos libros más, dos evangelios más. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, de los versículos 45 al 52. Y en el Evangelio de según San Juan, capítulo 6, versículos 15 al 21. Cada uno de ellos en esencia trae el mismo contenido, pero trae una percepción, algunos detalles diferentes en relación a un evangelio con otro. Solamente por poner un ejemplo, en algunos de los evangelios nos muestran la distancia en la cual se encontraban los discípulos. En otros de los evangelios nos indica aproximadamente la hora en que se suscitó el evento. Entonces hay una apreciación diferente de cada uno de los discípulos. Hoy vamos a concentrarnos en este pasaje, en el libro de Mateo, pero vamos a dar algunas referencias también de algunos otros pasajes que encontramos ahí. Así que Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, sígame por favor con su vista. La escritura dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta historia se desarrolla después de uno de los eventos más importantes o más trascendentes. ¿Por qué lo he de decir de esta manera? Porque este evento pasado, prácticamente lo tenemos registrado en los 4 evangelios, cosa que no sucede comúnmente con las historias que encontramos. Quiere decir que esto es muy significativo. Y este evento de manera particular es aquella alimentación de los 5,000. ¿Usted recuerda la historia? Lo vemos un pasaje antes de esta historia. Y es un evento trascendente porque es sumamente milagroso. ¿Por qué hemos de decir que fue milagroso? Porque de contar solamente con una cesta, con 5 panes y 2 peces, una multiplicación sobrenatural. La palabra nos habla de 5,000 hombres. Es posible que haya habido alrededor de 15,000 a 20,000 personas.
de 15 a 20,000 personas escuchando a Jesús en el desierto. ¿Se imagina? Una situación totalmente extraordinaria. La verdad que si hemos de pensar en el método que Jesús empleó para poder hablarle a toda esa gente, pudiese ser algunos factores, podemos pensar en algunos factores importantes. Uno de ellos era el viento. Cuando Jesús estaba a la orilla del mar, el viento causaba un efecto, incluso usted lo puede hacer, causa un efecto de que cuando usted habla, la voz puede alcanzar muchos metros, no sé si kilómetros, pero al menos muchos metros, y se puede escuchar lo que una persona esté hablando. Tal vez otro de los métodos que, por cierto, si alguien tuvo la oportunidad de ver la serie Los Elegidos, The Chosen, Los Elegidos, hay una escena precisamente que se manifiesta de este pasaje, en donde en la manera que Jesús transmite el mensaje es de voz a voz. Jesús habla y se replica a través de otro discípulo y se replica a través de otro discípulo, tal vez hasta el grado de cubrir a los 15 o 20,000 personas. Exactamente no puedo asegurarlo porque no lo menciona la palabra, pero posiblemente pueda ser un método para haber compartido. Solo lo pongo en contexto. Solo le ofrezco una idea de lo que pudo haber sucedido aquel momento. Después de una situación como esta, de haber alimentado cerca de 15 a 25,000 gentes, ¿cómo cree usted que hayan terminado los discípulos? Solamente eran 12. Por supuesto que seguramente había una fatiga particular en ellos. No así en la vida del Señor Jesús, que no solamente estuvo presente, sino también tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio. Y la verdad es que fue una tarea muy agotadora. Pero bien, vamos a dejar a un lado esta historia que está detrás de lo que vamos a ver el día de hoy. Después de este milagro comienzan un recorrido hacia Betsaida, así lo muestra uno de los pasajes, hacia Betsaida, que estaba hacia el norte del lugar en donde estaban ubicados. Y después de alimentar a estas personas, por supuesto que el cansancio seguramente se apoderó de ellos. La Escritura nos muestra que ellos estuvieron dentro del mar, el mar de Galilea, y por supuesto que el cansancio estaba sobre cada uno de ellos. Aún el viento, dice la Escritura, les era contrario. Así que era tenían que hacer un esfuerzo aún adicional para poder llegar a su destino. No conforme con eso, dice la palabra que la barca era azotada por olas. Así que no solamente había una situación a la cual tenían que enfrentarse, no solamente estaban lidiando con su cansancio físico, sino también estaban lidiando con el viento y también estaban lidiando con las olas del mar. 3 obstáculos para poder llegar a su destino. ¿Está conmigo? Pero hemos de decir, hermanos, que cuando caminamos bajo la voluntad del Señor, cuando caminamos bajo su propósito, su voluntad, su destino, se cumplen a pesar de todo lo que se pueda presentar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? No hay obstáculo que pueda detener el propósito y el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Momentos antes, la multitud lo había reconocido como profeta. Esto lo encontramos en el libro de Juan, en el pasaje de la alimentación de los 5,000. Y el hecho de reconocerlo como un profeta es también estar en el entendido que este era el Mesías que había de venir, es decir, aquel que iba a tomar reinado del pueblo
de Israel, por lo cual se comenzó a hacer posiblemente una algarabía de acuerdo a los diferentes escritores y pasajes que encontramos por parte del pueblo. Y por ese motivo Jesús prácticamente tuvo que salir de aquel lugar. Y es ahí donde la escritura nos dice, y entonces salió solo, se fue a un lugar apartado. ¿Para qué? Para orar. Por supuesto que no era el momento, pero parte de lo que no estaba entendiendo el pueblo era que Jesús venía como rey, sí, pero no como un rey con gobierno militar, no con un gobierno temporal, sino su reino era un reino celestial. Es decir, en ningún momento él iba a tomar posesión de un reinado sobre la tierra hasta ese momento. Y prácticamente aquellos, por supuesto, que en la necesidad querían colocarlo como su rey. Entonces, entendiendo Jesús que no era el tiempo, que no era el momento, tuvieron que salir. Manda a sus muchachos, manda a sus discípulos hacia Betsaida. Y en ese momento, él se aparta de ellos para ir a un monte a orar. Mateo capítulo 14, versículo 23, la escritura nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cómo estaba? Solo. ¿Qué tendremos que rescatar de todo esto, hermanos? Es necesario mantener una comunión constante con Dios. Mantén una comunión constante con Dios. ¿Cuántos toman tiempo para tener un tiempo, valga la redundancia, para tener un tiempo con Dios? Para tener un tiempo de intimidad a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Y es que hay mucha gente que dice, pues es que a mí Dios no me habla. ¿Y es que acaso no tenemos la revelación más importante en nuestras manos? Esta es la palabra de Dios. Así que no cabe decir Dios no me habla, porque Dios habla por medio de su palabra. La escritura dice que Dios antes habló por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Y el Hijo nos ha dejado testamento para que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Así que no tenemos ninguna excusa para decir es que Dios no me habla. Y en ese sentido es importante que nosotros tengamos una comunión constante con el Señor, porque en la comunión hay conocimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos casados? Ok, esposos, ¿conocen a sus esposas? ¿Conocen a sus esposas? En cierta medida, ¿verdad? Tal vez podamos decirlo. Mujeres conocen a sus esposos más que nosotros a ustedes, ¿verdad? Tendremos que decirlo. Muy bien, ¿por qué llegamos a un proceso de conocimiento? ¿Por qué? Porque hay comunión, porque día a día estamos en comunión, hay presencia, estamos en comunicación y el día a día nos lleva a conocerle. Por supuesto que hemos de decir, yo no sé si sea un dicho verdadero, ¿verdad? Pero la verdad es que siempre surgen cosas en nuestro andar, pero se dice que nunca se llega a conocer totalmente a una persona. Eso es lo que se dice. Por supuesto que comenzamos a conocer defectos y son los que en ocasiones mucho más se resaltan que las virtudes. Y es ahí donde tenemos que poner atención. Porque como matrimonio, para fortalecernos los unos a los otros, es necesario regar la plantita. ¿Cómo se riega una planta? ¿Con qué? ¿Con qué se riega? Con agua. Necesita agua. Es un elemento vital, es un elemento importante. Así que, ¿cómo usted riega la plantita de su matrimonio? ¿Con puras quejas? ¿Con puros gritos? Bien, ese va a ser el resultado de lo que se pueda reflejar en esa plantita. Pero si usted lo trabaja, lo cuida, le echa agua,
le echa su fertilizante. Es más, dicen que a las plantitas se les habla, ¿verdad? Dicen. Pues Jesús le habló a una higuera, ¿verdad? Y le dijo que si no daba fruto, la iba a secar y la iba a cortar. Ay de nosotros si no damos fruto. Pero bien, vamos a regresar. Pero si usted siembra amor, siembra cariño, siembra buena voluntad en su matrimonio, eso es lo que usted va a reflejar. ¿Cómo fortalecemos esto? Con la comunión. Y hemos de decir aún con la intimidad, porque la intimidad en el matrimonio es importante. Amén. El salmista decía en el Salmo 63, versículo 1, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma te anhela. Y en otro pasaje él decía, así como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así, oh Dios, te anhela el alma mía, te anhela mi alma. Eso es una respuesta de un hombre que constantemente estaba buscando la comunión de su Creador. Dios mío, de madrugada te buscaré. ¿Cuántos le buscan en la madrugada? ¿Cuántos el Señor los ha despertado en la madrugada? Ay, digo ay porque hemos de tener ese tipo de experiencias donde de alguna manera hemos de entender el compromiso y la responsabilidad de tener comunión con nuestro Creador y prácticamente algunos de manera literal, ¡hey! Este es un tiempo para ti y para mí. Pero cuánto trabajo nos cuesta levantarnos de madrugada. Cuánto trabajo. Pero es importante, y no solo de madrugada, sino que usted considere, aun si no es de madrugada, usted tome tiempo en la tarde, usted tome tiempo en la noche. ¿Cuántos toman su lectura en la noche? ¿Su lectura bíblica en la noche? Algunos, hermanos, es que algunos dicen, es que no he podido dormir, tengo insomnio. Tome la Biblia y verá si no se duerme. No se lo estoy diciendo en broma. Además, tal vez de causar un efecto físico, porque por supuesto que la lectura en la noche trae cansancio. Esa es una parte. La palabra de Dios trae una paz interna que sobrepasa nuestro entendimiento. Y por supuesto nos lleva a tener un mejor descanso. Posiblemente hemos de estar atenidos algunos, y no es el caso personal, lo menciono de manera generalizada, algunos medicamentos en los que por medio de ellos necesita encontrar la paz, la tranquilidad, el descanso. Pero si nosotros nos refugiamos en la Escritura, en la palabra de Cristo, la palabra nos dice que Él es nuestro descanso y que en Él podemos confiar, que en Él podemos descansar. Tome la palabra en lugar de estar viendo cosas que no le edifican para absolutamente nada. En lugar de estar chismeando por las noches en el chismebook, en lugar de hacer eso, tome la palabra de Dios, tome consejo de su palabra y verá que tendrá una noche diferente. Se lo recomiendo. Mantengan una comunión con el Señor. Insisto, en la comunión hay conocimiento. Mateo capítulo 14, versículo 25. Mateo capítulo 14, versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos
Vamos a concentrarnos ahí en el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia en la noche Jesús vino a ellos sobre el mar. Los discípulos ya habían salido a la mar, Jesús había tomado tiempo para orar y la escritura dice que era la cuarta vigilia. ¿Qué hora representa la cuarta vigilia? En un periodo en donde el gobierno romano estaba presente, la cuarta vigilia para los soldados representaba entre las 3, posiblemente las 4 a las 6 de la mañana antes de que el sol saliera. Esa era la cuarta vigilia. Entonces podemos ya ubicarnos en espacio y tiempo, los discípulos en medio de la mar a muy altas horas de la noche. Y en ese momento, cuando ellos están luchando con su cansancio, luchando con lo que se venía en contra de ellos, la escritura dice que ellos dieron voces de miedo. Versículo 26. Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Alguien ha visto aquí un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Me llama mucho la atención que la palabra haga referencia a un fantasma. Y es que para este tiempo ya existía la mitología griega. Y por supuesto que tenían conocimiento de ella. Y entre tantos mitos e ideas, por supuesto, que se mencionaba la aparición de fantasmas. Y por supuesto que es lo que ellos pudieron entender hasta ese momento. ¿Hay alguna situación que le ha causado miedo, terror? ¿Ha gritado alguna vez de miedo? Algunos sí, no todos. Pero ¿cuál es la impresión que se tiene cuando el temor se apodera de una persona? Por supuesto que hay cierta desesperación. Recién apenas creo que ayer escuchamos en las noticias una niña se había perdido entre la multitud ahí en el centro de Monterrey. Yo no quiero imaginar la desesperación de aquella madre. Hermanos, no se lleven a los niños al centro. En esta época, menos. No se puede caminar. Tal vez tenga una necesidad, bien, será su decisión. Pero la verdad es que es muy complicado. Se desapareció la niña. Pongámonos en una situación como esta. ¿Tenemos hijos? ¿Qué le causaría una situación como esta? Seguramente comenzáramos a gritar en ese momento. Auxilio, desesperación total, ayúdenme. Y en una situación tal vez no similar, pero bajo el temor se encontraron estos hombres gritando, aterrorizados, ¡un fantasma! Espantados por la situación, posiblemente habían escuchado, pero nunca lo habían visto. Ahora se encontraba una imagen, una figura caminando por el medio del mar. Qué situación tan más complicada. Ahora vamos a entender lo siguiente, hermanos, porque lo que debió generar aquella situación, lo que debió generar una situación de confianza, si es que estos hombres hubiesen llegado a la plenitud del conocimiento de Cristo y hubiesen entendido que el que caminaba sobre las aguas era Cristo Jesús, las cosas hubieran sido diferentes, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Su perspectiva fue totalmente diferente, su reacción fue totalmente diferente por el hecho de saber que en medio de las aguas se encontraba un fantasma. Hermanos, un mal enfoque puede cambiar totalmente nuestra perspectiva. Aún sabiendo que confiamos, aún sabiendo que creemos, si no le damos el enfoque correcto, puede cambiar totalmente nuestra
perspectiva. Si nosotros no logramos llegar al pleno conocimiento y a la plenitud de Cristo Jesús, posiblemente haya muchas situaciones como esta que puedan desenfocarnos de llegar al punto final, de llegar a un puerto seguro. Esto fue lo que sucedió con aquellos hombres, pero cuando Jesús se da cuenta de lo que está pasando en aquella barca, enseguida Él abre su boca y les dice: tened ánimo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y aquí encontramos tres frases importantes que quiero resaltar. Seguramente si Jesús estaba infundiendo aliento a través del ánimo es porque en ellos ya había desánimo. Y un antídoto para el desánimo es la confianza. Cuando usted está desanimado, usted y yo estamos desanimados, necesitábamos saber que tenemos un recurso muy importante y ese recurso es Cristo Jesús. Ante todo desánimo, ante toda situación, por más adversa que parezca, usted y yo creemos en un Dios poderoso, un Dios que si abrió el mar en los tiempos de Moisés, ¿qué no puede hacer con su problema y con mi problema? Porque Dios es más poderoso que todo esto. ¿Qué no podrá hacer Dios? Pues ante el desánimo, por supuesto, es necesario que nosotros aprendamos a tener confianza en nuestro Creador. Segunda palabra que voy a recalcar en estas tres conceptos es la palabra temor. A razón de que el Señor está viendo que el temor se había apoderado de ellos. Y es seguramente porque el enfoque principal era lo que ellos estaban viendo a su alrededor. La Escritura dice que comenzaron a ver los fuertes vientos, las olas que pegaban sobre la barca. Y vea que las barcas eran embarcaciones pequeñas, no eran grandes hasta ese momento. No tenían timón, así que por medio de los remos, ellos se movían de un lado al otro. Por supuesto eran embarcaciones pequeñas, así que ¿qué podía hacer una barca en medio de una tempestad como la que estaba ocurriendo en ese momento? Por supuesto, el temor se apoderó de ellos y tal vez nuestro enfoque sea ese el día de hoy. ¿Y qué podremos hacer ante una situación que está fuera de mi control, está fuera de mis manos? Y porque esa es nuestra primera perspectiva, ese es nuestro primer enfoque, lo que yo estoy viendo alrededor de mí. Los discípulos estaban viendo aquellas olas sobre la barca, estaban viendo aquel fuerte viento que estaba golpeando constantemente aquella barca. Y posiblemente esa es la perspectiva con la cual nosotros caminamos diariamente. Pero ante el temor hemos de decir, por supuesto, a lo mejor no en este contexto específico, pero hemos de decir, lo vimos la semana pasada, antepasada, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Y eso es el espíritu con el cual nosotros tenemos que caminar. Por supuesto, la respuesta ante el temor es la seguridad. ¿En dónde estamos parados? El salmista se vio en una situación un tanto complicada. Al momento de decir prácticamente estoy en una situación, estoy en un lugar, en un pozo, en un lugar donde hay un lodo cenagoso. Y el encontrarse en una situación de este tipo es saber que
hay oscuridad, que hay aflicción y que aún sus pies se habían ensuciado a razón de lo que había en aquel lugar. Por eso considere muy bien al tipo de o en el tipo de lugar en donde usted se encuentra. Porque si usted va a un lugar, si usted va a un rancho, déjemelo poner, lo pongo así de manera literal, si usted va a un rancho donde encuentre lodo y no haya otro paso, usted va a salir embarrado. ¿Sí o no? ¿O usted se va a escapar de eso? No hay manera. Considere muy bien en qué lugar se encuentra, cuál es el lugar que visita. Porque aunque diga, bueno, pues es que voy a caminar sobre 2 pedazos de madera que encontré ahí. Aún y caminando sobre 2 pedazos de madera, es muy posible que usted se haga embarrado. Que de alguna manera va a hacer que el lodo salpique un poquito. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, pues ¿qué tanto es? ¿Qué tanto es poquito? ¿No lo ha dicho? ¿Qué daño me puede causar? ¿Qué tanto es poquito? Y tal vez por ese poquito, el Señor cuando esté en su reino pueda decir, apártate de mí porque no te conozco. Tengan ánimo, no teman, porque yo soy, dice el Señor. Y esta frase tiene que resaltar sobre todas las cosas, porque esta frase era una frase que el pueblo de Israel tenía en alta estima a razón de que un hombre llamado Moisés había recibido una instrucción de parte de una voz que lo guió por medio del desierto, haciéndose llamar el Yo Soy. El Yo Soy. Y por supuesto que esa frase retumbaba en la vida del pueblo de Israel cada vez que se mencionaba. Y vemos en esta porción de la escritura que se resalta esta frase diciendo yo soy, es decir, ahora yo tengo el dominio, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tengo la potestad, yo soy. Es lo que quería darle a entender a aquellos hombres cuando menciona aquella frase. Por supuesto, es el nombre del pacto que fue revelado a Moisés. Señor, pero ¿cómo voy a ir con el pueblo? ¿Qué voy a decir? ¿Quién me está enviando? Solamente tienes que decir, yo soy, es el que me envía. Y eso fue suficiente para entender que el Dios Altísimo les estaba hablando. Y aquí vemos cómo se resalta esta frase en medio del desánimo, en medio del temor, en medio de la desconfianza, en medio de la angustia. El Señor nos está llamando y nos está diciendo, yo soy, yo tengo el control de todas las cosas. Yo soy un Dios soberano, yo soy un Dios fuerte. Yo soy un Dios que calma toda tempestad. Ese es el Dios que se les estaba presentando. Ahora encontramos en el versículo 28 cómo aparece Pedro en escena. Y el Señor le dice, y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La pregunta es la siguiente, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Otra vez, ¿quién lo llamó?
Jesús lo llamó. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién lo llamó? Nadie lo llamó. ¿Para qué anda de metiche? Por supuesto que tenemos que resaltar la valentía de Pedro. Enseguida vemos la respuesta de Jesús, pero es una respuesta, no fue una petición. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces nos andamos metiendo donde el Señor no nos anda hablando. Y por meternos en donde Dios no nos habla, entonces suceden cosas. Y cuando suceden las cosas, entonces, ¡ay, Señor! ¡Ayúdame! ¡Socórreme! Y como la ovejita, ¿verdad? ¡Auxíliame! ¿Quién lo llamó? Usted se anda metiendo solo. Y entonces haga frente a las consecuencias de sus actos. Lo bueno de todo esto es que hay misericordia de parte de Dios. Y aún estando ahí, el Señor le dijo, ven, aquí estoy. Aún y cuando nos metemos donde no nos debemos de meter, el Señor nos dice, ven, aquí estoy. Esa es la misericordia de Dios. Hermanos, si Pedro hubiese tenido la confianza y el conocimiento de saber que ese era Jesús, ni siquiera hubiera preguntado. Pero al no tener la confianza suficiente, entonces le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces viene la situación complicada para su vida. La escritura dice en el versículo 30, al ver el fuerte viento, le dijo, sálvame. La duda se apoderó totalmente de Pedro. La duda se apoderó de Pedro. Y cuando se vio sumergido en aquella situación, prácticamente estaba cayendo al mar. Es ahí cuando exclama un grito de auxilio y le dice, sálvame. Y vemos que en ese momento, versículo 31, encontramos el auxilio de un Dios misericordioso. Un Dios que ama sin condición. Un Dios que perdona. Un Dios que restaura a pesar de nuestras faltas. Es ahí donde Jesús extiende su mano y le dice, aquí estoy yo. Lo toma, lo saca de las aguas. Y hay algo muy particular en esta historia, porque tal vez cualquiera de nosotros hubiéramos pensado en el hecho de, ven, calma, ya pasó. Pero no vemos a este Jesús aquí. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a este hombre? Hay una exhortación.
Porque para este momento Pedro ya tenía que haberlo reconocido como su Salvador, ya tenía que haberlo reconocido como su Señor, pero había algo que estaba faltando. Y entonces viene la exhortación de parte de Dios y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y posiblemente el día de hoy el Señor nos esté hablando y constantemente nos esté diciendo: ¿por qué has dudado? ¿Qué acaso no te he rescatado? ¿Qué acaso no te he salvado? ¿Qué acaso no te he ayudado? ¿Qué acaso no estoy contigo? ¿Por qué dudas entonces? ¿Por qué dudas que yo soy el que soy? Yo soy el soberano. Cuando termina toda aquella escena, la escritura dice en el versículo 33 que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y por supuesto que su respuesta ante aquella situación fue la adoración. La adoración es una respuesta de nuestro agradecimiento a Dios. Jesucristo lo ha salvado, Jesucristo lo ha rescatado, y la respuesta tiene que ser un agradecimiento mediante la adoración a nuestro Señor. Aquellos comprendieron en este momento que Él era el Hijo de Dios. La historia no termina aquí, porque aún en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 52. Marcos capítulo 6, versículo 52. La escritura nos dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y es que si la palabra nos está haciendo referencia a esta parte de la historia, es porque es relevante. ¿Y por qué la palabra nos anuncia que no habían entendido aún lo de los panes? ¿Qué referencia tiene pues con esta historia? Algo debe de tener de referencia. Y con todo ello hemos de entender que Jesús está apuntando en todo lo que ha sucedido a este momento, está apuntando al significado espiritual del milagro, que es poner el sello de aprobación de Dios en su ministerio. Y esto lo identifica como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, y su muerte como la provisión del Padre del pan del cielo que da la vida eterna. Es decir, con el acontecimiento anterior en donde Él ofrece el pan a la multitud, Él prácticamente le estaba diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy quien puede saciar su alma. Y estos hombres hasta este momento no habían entendido nada. Es por eso que nos hace referencia la escritura a ello. Y la verdad es que si usted continúa leyendo hacia adelante, se va a encontrar con esta frase: Jesús, el pan de vida. Y no solamente era hacerles entender que era el pan que podía saciar su hambre, sino también hacerles entender que Él era el agua de vida que iba a quitar toda su sed. Hermanos, en Jesús tenemos toda respuesta a nuestras necesidades. Lo que podemos rescatar de todo esto, ya a manera de conclusión, es decir, que una travesía indica que nosotros llegaremos a un puerto seguro si confiamos y sabemos que Cristo está con nosotros. Si Cristo camina con nosotros, si Cristo está en nosotros, porque ténganlo por seguro, llegaremos a nuestro destino final.
y nuestro destino final son las moradas en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermano, no sé qué tanto vayamos a pasar en esta travesía llamada tierra. ¿Pasaremos por dificultades? Sí. ¿Pasaremos por problemas? Sí. Pero el Señor dijo, aún en medio de las aflicciones, confiad, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, es una travesía temporal. Nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza nos aguarda por medio de su Espíritu, que son las arras de nuestra primicia. Ahora en esta travesía, hermanos, hemos de decir que nos acompañe su Espíritu. Él dijo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos, yo voy a dejar a el Consolador. Tal vez de esta manera, a una manera muy literal, tal vez hemos de decir, Cristo no está entre nosotros. Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre, pero tenemos la seguridad que su enviado, el enviado de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Eso nos da la seguridad, eso nos da la confianza, eso nos da la paz de saber que aún en medio de toda circunstancia, de todo problema, hay una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Hoy, hermanos, podemos caminar confiados. Amén. Pónganse de pie, por favor.